Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio en esta mañana a nuestro culto del 19 de julio del 2020. Y las recomendaciones, como siempre, hermanos, voy a mandarme el orden de culto a través de WhatsApp. Y ahí vamos a observar el orden de culto y lo vamos a seguir. El sermón comienza a las 10 de la mañana, como todos lo sabemos, y vamos a seguir con esta serie de sermones de la carta a los Efesios que escribiese el apóstol Pablo para el crecimiento de la iglesia, para el fortalecimiento de la misma. Hoy vamos a estar meditando en los versículos del 14 al 24, así es de que voy a pedirles por favor que los busquemos y les demos lectura. Yo voy a hacerlo en este momento. Efesios capítulo 4, del 14 al 24. Dice así la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a hacer una oración antes de comenzar este sermón. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Ya hemos orado, Señor, confesando nuestros pecados, y con esa seguridad que tenemos en ti, Señor, pedimos nuevamente de tu auspicio, Señor, de tu amor, de tu sabiduría, para que podamos, Señor, tratar estos temas de tal forma que sean, Señor, para el crecimiento de tu pueblo aquí en la tierra, de tu iglesia, Señor, y para que hagamos, Señor, todo aquello que tú demandas en nuestras vidas. Ayúdame, Padre, para que de mi boca solamente salga enseñanza que viene de tu palabra. Y bendito Dios, que cada uno de mis hermanos y hermanas y yo mismo, Señor, la atienda y podamos, Señor, vivir de una manera de acuerdo a tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla cada día mejor. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor, y a ti sea la honra y la gloria, Padre, por siempre. Amén. Pues como les había comentado, queridos hermanos, vamos a tratar el tema que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 24. Volvemos hoy, queridos hermanos, a esta importante sección de la carta de los Efesios. En nuestro sermón anterior, al considerar el versículo 11 de este capítulo 4, dijimos que Dios había entregado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios ha entregado a estas personas a la iglesia para que éstas puedan alcanzar
la plena madurez y en la cual habrá naturalmente inhibiciones. Es que la iglesia no puede expresarse ante el mundo prescindiendo de esas inhibiciones como lo haría un niño, sino mostrando que se encuentra en un proceso de madurez que ha dejado atrás las reacciones infantiles, las reacciones de niño, y que ha asumido el comportamiento de una persona de edad adulta. Y estas personas han de prepararse a la iglesia para que sus miembros lleven a cabo la obra de servir y de edificar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Probablemente nadie en la iglesia tenga todos los dones, eso es lo más seguro. Cada uno de nosotros tenemos diferentes, pero no todos, algunos solamente. Así que no debe de esperarse que una persona como el pastor haga todas las cosas, porque es la misión del pastor o del líder de la iglesia. Su misión es capacitar a los miembros de esta para que ellos desarrollen el trabajo. Uno no puede esperar que el pastor haga absolutamente todo en la iglesia. Él está en su iglesia para enseñarlo a usted, a ti, querido hermano, querido oyente, a hacer la obra del ministerio, y para que la iglesia sea cada día más edificada hasta que llegue a la plena madurez, y para que pueda presentar al mundo un testimonio coherente e intangible de su fe. Permítanos que crezcamos, que uno de los pecados, permítame decirle que yo creo que uno de los pecados más grandes de la iglesia local el día de hoy es la ignorancia. La ignorancia de algunas personas que están sentadas en los bancos de las iglesias y no conocen realmente la palabra de Dios. Y eso es verdaderamente trágico. Sin embargo, estimado oyente, querido hermano, esta es la triste condición general en la que se encuentra la iglesia el día de hoy. Por ello, todos los cristianos debemos de ser entrenados en el conocimiento de la Biblia para que pueda uno crecer espiritualmente y también, ¿por qué no?, en un nivel personal, para que podamos contribuir al crecimiento y al desarrollo de la iglesia. Vamos a leer el versículo 14 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, donde dice: así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí dice: así ya no seremos niños fluctuantes. O sea que debemos de tener inhibiciones. Recordemos que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que ellos eran inmaduros espiritualmente, que eran como niños en cuanto a su crecimiento en Cristo. Otra versión traduce que no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Observemos que Pablo aquí mezcló un poco las metáforas, trató de destacar vívidamente el peligro que para el creyente representa continuar siendo inmaduro como un niño, que cambia fácilmente de parecer y que no tiene un rumbo fijo. Por ejemplo, por muy inteligente que sea, un niño nunca podrá estar piloteando una nave, porque se dejará llevar por el viento o por las corrientes, llevado de un lado para otro sin un rumbo fijo y perdido en la enorme expansión del mar. Es una imagen desoladora el posible destino de la vida de un hijo de Dios de esta forma. La figura retórica cambió otra vez con la frase por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En esta expresión, los niños son vistos como en un antro de juegos, donde se encuentran truanes. Un truán es aquel
engañador o tramposo, en los que quieren envolver con todo el sistema del error y del engaño. El propósito de Cristo de dar a la iglesia personas con diferentes dones es el de desarrollar a los creyentes desde la niñez hasta que alcancen la madurez completa. Para ilustrarlo, diríamos que los maestros tienen que ser como pediatras, otro especialista médico como el tocólogo. El tocólogo es el médico partero, que se ocupa de atender a la madre para dar a luz a un niño. A veces se tiene que levantar en medio de la noche para asistir en el parto de un bebé. Pero una vez que ese niño nació, ha terminado su tarea. A partir de ese momento, el niño pasa a manos de otro especialista, que es el pediatra, quien se asegura de que el niño tenga todo lo necesario para su crecimiento normal. Y podemos decir que nosotros podríamos compararnos con los pediatras en nuestro ministerio de la enseñanza. Nuestra tarea es encargarnos de alimentar al recién nacido espiritualmente. Es decir, alimentarlos ¿con qué? Con la palabra de Dios solamente, para que puedan crecer espiritualmente y que continuemos creciendo y madurando. Vamos a leer ahora el versículo 15 y 16 ahí de la carta del capítulo 4 de Efesios. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los creyentes no tienen que permanecer en la infancia espiritual, sino que deben de llegar a un punto en que sigan la verdad en amor. Deben de seguir creciendo, o sea, que deben de amar la verdad. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Crezcamos en esa verdad, debemos de amar esa verdad que es Cristo, vivir y hablar de ella. Cristo es la verdad y el creyente debe de navegar en su pequeño barco de la vida con Cristo como su brújula. Y esta siempre debe de señalar hacia Cristo, esta brújula, que es también como su polo magnético. Y continuó diciendo el apóstol: crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. El cuerpo de los creyentes es comparado con el cuerpo humano, el cuerpo físico, y es llamado el cuerpo de Cristo. El cuerpo no solo recibe órdenes de la cabeza, que es Cristo, sino también alimento espiritual. El cuerpo de los creyentes, esto produce una armonía en lo que cada miembro está funcionando en su lugar, a medida que recibe el suministro espiritual procedente de la cabeza. También el cuerpo tiene una dinámica interna, por lo cual se renueva a sí mismo. De la misma manera, el cuerpo espiritual debe de renovarse a sí mismo en amor. Hemos hablado sobre la inhibición del nuevo hombre. Leamos entonces el versículo 17 al 19 para comenzar a hablar sobre la prohibición del nuevo hombre. Aquí entramos en el otro tema, la prohibición del nuevo hombre. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros no judíos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hasta ahora hemos considerado la exhibición del hombre nuevo y la inhibición del hombre nuevo. Y ahora hemos llegado a la prohibición del nuevo hombre. Este es el lado negativo de la vida del creyente. Y es importante que lo veamos.
No creemos que le pueda dar demasiado énfasis a este aspecto. La relajación moral más extrema de nuestro tiempo no es más que una repetición de los viejos pecados de siempre. Los creyentes tienen libertad en Cristo, lo cual no implica una licencia para pecar. Las prohibiciones de la Biblia para el hombre nuevo son diferentes a algunas de las prohibiciones de que la gente ha establecido, que no figuran en la Biblia y que tienen que ver con temas superficiales, por ejemplo, el arreglo personal o la forma de vestir. Las prohibiciones de Dios para el nuevo hombre constituyen la parte negativa de su palabra. Ya hemos tenido demasiado en otros tiempos. El poder del pensamiento positivo. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez en el jardín del Edén, el primer mandamiento el primer mandamiento fue un mandato? ¿Usted ha pensado en esto? El pensamiento fue un mandato negativo. Pero del árbol, dice la palabra de Dios, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Después tenemos los 10 mandamientos. Ellos son de un carácter mayormente negativo también. Pero veamos, en algunas de las prohibiciones para el Hijo de Dios, por ejemplo, no debemos de andar o de vivir como los otros judíos, como dice este párrafo en Efesios. Este es un aspecto negativo. Pablo regresa en este momento al aspecto práctico del caminar del creyente. Él había presentado este tema en los primeros 3 versículos, pero luego se desvió en el asunto de la introducción del tema de la unidad de la iglesia. Entonces ahora encontramos que dio una imagen de la vida de los no judíos y de la vida de los efesios. Antes de la conversión de ellos, recordemos que en el capítulo 2, versículo 11 y 12, él habló sobre cómo ellos habían estado alejados, como extranjeros, sin esperanza y sin Dios y controlados por el pecado. Esa era su imagen. Esta es aún una imagen gráfica del ser humano perdido en nuestro tiempo. Pablo presentó 4 aspectos de la vida de los no judíos que ilustran la pequeña y absoluta la pequeñez absoluta y el propósito loco de la vida del hombre perdido. Primero, dijo que vivían en la vanidad de su mente. Esto se refería a la ilusión vacía de la vida del que piensa que hay una satisfacción en el pecado. Hay tantos que están actuando de esta manera el día de hoy. Nos da pena oír de tantos jóvenes, el oírlos que han sido captados por los promotores de la inmoralidad como un estilo de vida. Esa es la vida de felicidad que Dios, esa más bien no es la vida de felicidad que Dios ha planeado para sus hijos. Ese es el sendero de una persona perdida, que vive con sus vanos y frívolos pensamientos. Se trata de una ilusión vacía como una ilusión óptica. El alcoholismo es otra vía de escape, otra ilusión engañosa que ha producido y que ha causado un gran número o un número elevado de víctimas, no solo por los daños irreversibles del organismo, sino también daños que no solo afectan a todos los organismos y sistemas, incluido por supuesto el sistema nervioso, sino por el alcoholismo, el causante de un creciente número de accidentes en carretera, hasta el punto de
de constituir una grave preocupación para las autoridades sanitarias y de tráfico. Es tremendo este tipo de cuestiones. En segundo lugar, el apóstol Pablo mencionó que ellos tenían el entendimiento entenebrecido, lo cual significa que la persona perdida ha perdido su percepción de los valores morales. Esto es exactamente lo que está siendo promovido hoy en día, la pérdida de la percepción de esos valores morales. Hoy esos valores tanto éticos y morales. Hoy en día podemos ver que muchos jóvenes y niños han perdido eso, que ya no se habla de esos valores, más bien se habla de otras cuestiones, como podríamos decir de sus derechos, que de estos valores éticos y morales. En tercer lugar, ellos estaban alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es una imagen de todo aquel gran sector de la humanidad que vive sin Cristo. Se trata de la rebelión de Adán desde el Génesis, que ha sido heredada por sus descendientes. Qué figura patética del ser humano en la actualidad. Y lo trágico es que él cree que esta vida está viviendo más bien una vida de calidad, según él. Cree que lo que que se le está pasando bien y que está disfrutando la vida. Toda persona en esta condición está alejada de Dios, sin comunión con Él, controlada por el pecado y espiritualmente muerta. Para ellos la felicidad está en el baile, en el tomar, en el drogarse. Por ahí dice un dicho: a vivir y a gozar, que el mundo se va a acabar, porque no tienen una esperanza, porque están viviendo locamente, por ignorancia, más que nada, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Esa persona ignora completamente la inestable ventaja de tener una relación con Dios. Y aparte hay daños físicos. El resultado final espiritual de su situación es un endurecimiento, una creciente insensibilidad de su corazón. Y por eso hay muchos que dicen: no hay Dios, la palabra de Dios no existe. En cuarto lugar, tenemos que tales personas, después de que perdieron esa sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Su continuación en este estado de ineptitud moral los hizo descender a un nivel en el cual no tienen ningún sentimiento de haber cometido pecado. Lo vemos muy claramente. A veces le decimos a la gente que le hablamos del Evangelio, le decimos que se arrepienta de sus pecados, y dice: pues ¿cuáles pecados? Yo lo que hago es normal, es algo que toda la gente hace. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un hábito en sus vidas el vivir de esa forma, porque no conocen otra forma de vivir, porque no se les ha presentado el Evangelio y al Señor Jesucristo. Por eso ellos viven de esta forma, por esa insensibilidad que hay en su corazón. Y hay muchas personas como estas que son completamente insensibles, tienen su conciencia cauterizada y se encuentran en un estado de apatía. Como resultado se hunden más en su inmoralidad y la sensualidad. El círculo vicioso les conduce al deseo de profundizar cada vez más en el pecado. Es como las drogas. Comienzan con una droga común, como podría ser la marihuana, y después comienzan con otras drogas más fuertes cada vez, y se van cada vez hundiendo más en este círculo vicioso. Así es el pecado. El significado del versículo 19 es que codician las mismas profundidades de la inmoralidad. Las personas que viven en el pecado nunca están satisfechas con el pecado y se abandonan,
se dejan controlar totalmente por él, por el pecado. Esto es lo que significa en Romanos capítulo 1, que Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, a sus propias pasiones. Parece increíble, pero se puede llegar a una condición en la que uno es un pecador abandonado. Continuemos con los versículos 20 y 21, donde dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí tenemos el contraste de esa vida que acabamos de ver, de esos 4 puntos que acabamos de mencionar. Aquí encontramos el contraste con la vida de los no judíos que acabamos de describir. Si alguno o si alguien no está escuchando a Jesús, entonces Jesús no debe de ser su Salvador. El Señor Jesús es el pastor y Él dijo que sus ovejas oyen su voz. Si usted no ha oído su voz, entonces no es una de sus ovejas. ¿Qué cambiaría la vieja naturaleza de aquellos no judíos? ¿Qué cambiaría la naturaleza de aquellos no judíos? ¿Qué tendrían que hacer? Tenían que escuchar a Cristo, tenían que oírle, tenían que ser enseñados por Él. Y aquellos que no fueron sus ovejas, seguramente no le escucharon. Muchas veces dentro de la iglesia predicamos, alentamos, enseñamos, y tal vez algunos no entienden. Y esto no es otra cosa más que no se han entregado por completo al Señor, porque las ovejas de Dios escuchan la voz del pastor. Y no digo del pastor humano que les está enseñando. Él solamente les está repitiendo esa enseñanza que Jesús nos dejó, el divino pastor, el gran maestro. La persona que no es salva considera al Señor, no considera al Señor Jesús como su pastor. Escucha al pastor y le sigue. La persona que no es salva seguirá su propio camino. El que sí es salvo, escucha, atiende y trabaja para el Señor. Aplica lo que aprende. También tenemos aquí la frase que está en Jesús. Aunque su vida en la tierra no puede ser imitada por nadie, la vida de Jesús es un ejemplo para el cristiano. Jesús ha sido el pionero, fue un ejemplo de vida aquí en la tierra. Él es quien también cruzó el umbral de la muerte por nosotros. No hay ninguna razón para que el creyente se encuentre hoy en la oscuridad espiritual de la ignorancia o de la ceguera. Leamos finalmente los versículos 22 al 24, donde dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto quiere decir que tenemos que quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. Debemos de desechar todo lo viejo, todo lo pecado, todo aquello que hemos hecho mal. Debemos de dejarlo. Debemos de aprender. Debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Y que tenemos que ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. De la misma manera en que cambiamos nuestra ropa, es como quitarse ropa vieja y sucia y ponerse ropa nueva y limpia. Pero este cambio de ropa no puede hacerse con el esfuerzo propio, sino por procurar imitar la conducta de Cristo. ¿Estás imitando la conducta de Cristo, querido hermano? ¿O estás haciendo o viviendo de acuerdo a tu voluntad, a lo que crees que te hace más feliz? Esto fue hecho para el pecador que cree por la muerte en Cristo. En este sentido, somos como niños que no podemos vestirnos a nosotros mismos. Como cristianos nunca alcanzamos el momento
en que podamos hacerlo. Y no necesitamos intentarlo, porque ya ha sido hecho por nosotros. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 6, se nos dice que nuestra vieja naturaleza ya ha sido crucificada en la muerte de Cristo. Dice el citado pasaje: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. En vista de que nuestra vieja naturaleza ya ha sido crucificada con Cristo, debemos de quitárnosla con el poder del Espíritu Santo. Esto significa que la vieja naturaleza ha sido eliminada para siempre de nuestra vida. No nos libramos de ella, pero no debemos de vivir de acuerdo con ella. Es decir, que no tenemos que permitir que controle nuestras vidas. Debemos de luchar, debemos de esforzarnos en ser cada día mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, mejores servidores de Dios. Por otra parte, tenemos una nueva naturaleza. Este es el resultado de la regeneración por el Espíritu Santo. Cualquier persona que está unida a Cristo es una nueva criatura. Tenemos que vivir en esa nueva naturaleza, en esa nueva persona, en esa nueva creación. Esta es, pues, una repetición del mensaje principal de la carta a los romanos. Y como dijo Pablo en el versículo 24, este nuevo hombre, esta nueva naturaleza, ha sido creada a imagen de Dios, es decir, según Dios, en justicia, en santidad y verdad. Esta es la justicia imputada a nosotros por Cristo. Y todo ello consecuente con el carácter santo de Dios, ya que hemos sido declarados justos y estamos unidos a Cristo, sentados en las regiones celestiales, como dice la palabra. Nuestro andar, nuestra vida aquí en la tierra tendría que corresponder a nuestra posición como cristianos. Estimado hermano, querido oyente, esa nueva naturaleza de la cual hemos hablado es el resultado de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en tu vida y en la mía. Esta disposición de todos aquellos que se convierten en hijos de Dios, por haber aceptado por la fe el único camino que conduce a Dios, el único Salvador es Jesucristo. Solamente en Él hay salvación. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Palabras de Jesucristo. Hoy te está invitando a que le imites, a que vivas una vida como Él la vivió. Que Dios te bendiga, querido hermano, y Dios quiera que estas enseñanzas estén cada día en tu mente y en tu corazón, y que las pongas en práctica. Que Dios te bendiga.